Bueno, buen día. Bienvenidos a Buenos todos. días. Vamos a ir arrancando. Bueno, a Elías lo conocen si se sumaron en otros eventos. Es coordinador de ventas para toda Latinoamérica de nuestras soluciones de sistemas de logística. Planifica, la empresa a la que pertenecemos, tiene más de 15 años de presencia en el mercado de soluciones logísticas y somos resellers de todas las soluciones de Omnitrax y de HERE, que son de cartografía, para toda Latinoamérica. Bueno, Eli tiene más años todavía de experiencia en el rubro, así que es experto en el tema y bueno, te doy el pie para seguir. Una cosa que les quiero aclarar es, durante toda la presentación van a tener, no sé si ven arriba, hay una barra verde con un botón rojo que dice agendar una llamada. Haciendo clic ahí, en caso de que quieran, pueden agendar una llamada, valga la redundancia, directamente con asesoría comercial, con Elías o con alguno de los chicos, para ver en específico la situación de su compañía. De todas formas, al final de la presentación vamos a abrir un espacio para preguntas que van a ser todas respondidas por Eli en el momento. Pero bueno, si quieren ver más en detalle o quieren ver algo en particular de su empresa, pueden hacer clic ahí y agendar, o también van a ver durante la presentación un código QR que, bueno, con el celu, con la cámara, los lleva al mismo lugar, pueden agendar una reunión. Y si no, nos escriben, tienen todos nuestros correos y demás, les hemos estado haciendo seguimiento para que asistan por correo electrónico. Pero bueno, de cualquier manera tienen nuestros datos. Eli, te doy el pie para seguir. Se nos desconectó un segundo, Eli. Ya vuelve. Estos temas de internet que pasan a último momento, saben que son un poco complicados. A ver. Les pido unos minutitos de paciencia que ya lo estamos resolviendo. Se desconectó Eli por problemas de internet. Apago un segundo la cámara para no consumir tanto y vuelvo a hablarles. Les pido que esperen, aguarden unos segundos. Ahí estás de vuelta, Eli. Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Estoy experimentando algunos temas con la conexión de internet. Gaby, vos decime si se escucha bien o si en algún momento se entrecorta. Yo te escucho perfecto ahora. Si alguno no escucha o tiene algún problema, les pido que nos escriban en el chat y lo vamos viendo. Pero bueno, por Bueno, el momento todo perfecto. bárbaro. Bueno, vi que hoy no hay tantos asistentes como en los anteriores webinars, entonces hasta inclusive podríamos hacerlo hasta un poquito más personalizado y todo, ¿no? Bueno, igual la idea es dejarles en finalizada la presentación un momento de consultas para que pregunten lo que necesitan, básicamente. Y también, no sé si Gabriela comentó, pero está habilitado todo una sección para que puedan agendar una reunión para ver más en detalle sobre su operación, si es que necesitan, si están interesados en conocer un poco más. ¿Sí? Bien. Sí, como les comenté antes, ven arriba la barra, bueno, por si no se escuchó o cuando se desconectó Eri falló algo, arriba ven una barra con un botón rojo que dice agenda una llamada y durante toda la presentación van a ir viendo un código QR desde el cual acceden al mismo link para directamente agendar, o bueno, nos contactan o por el chat, es lo mismo, estamos todos a disposición para agendar. Podemos avanzar, Eli. Bárbaro. Bueno, lo que vamos a ver es algo bastante normal que hacen las empresas, que es reestructurar todas las rutas de preventa. En definitiva, es algo que no solamente afecta a la preventa en sí, sino que también influye mucho después en diferentes áreas. Por ejemplo, en la principal es en la distribución, ¿verdad? O sea, lo que vendo, después generalmente las empresas los entregan a 24 o 48 horas.
Primero que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una reestructuración, como dijimos, una reestructuración es algo que se hace, pero muchas veces en las empresas es muy complejo hacerlo, ¿no? Son trabajos muy tediosos que a veces demandan meses de trabajo y nos encontramos con situaciones donde vemos que no hay reestructuraciones hechas hace años. Y más en empresas de consumo masivo, donde muchas veces tenemos varias altas y bajas, pandemias en el medio, lamentablemente, estos años, donde hubo muchos comercios que tuvieron que cerrar. Bueno, todos esos clientes que teníamos fueron cambiando y si nosotros no cambiamos las rutas de los vendedores y no cambiamos las rutas de nuestra distribución, todo eso se va rompiendo, ¿verdad? Y vemos que va quedando desbalanceado, etcétera. ¿Sí? Entonces, antes de hacer una reestructuración de la preventa, nosotros identificamos 4 pasos que para nosotros son muy importantes. El primero, obviamente, es tomar la decisión, ¿no? Tomar la decisión de hacer una reestructuración con lo que implica, ¿no? Con lo que hablamos recién. No es solamente reestructurar, sino también es la reestructuración, implementarla después en la calle, ajustarla si es necesario, ¿sí? Entonces, es una decisión muy estratégica de la compañía que nosotros entendemos que hay que hacerla, ¿no? En algún momento hay que hacerla y ahí nosotros proveemos de muy buenas herramientas para que puedan, para que no sea tan tedioso esa reestructuración, sino que sea un poco más ameno, más llevadero y tener herramientas necesarias como para poder realizarlas. Bueno, si tomamos la decisión, avanzamos. Si no tomamos la decisión de hacerlas, tenemos que conocer bien claro cuáles son las consecuencias de no hacer una reestructuración. Y ahí vamos a encontrar consecuencias directas, obviamente vamos a afectar la productividad del área comercial, ¿sí? Vamos a tener más vendedores viajando, menos servicio al cliente, más costos de viáticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y menos ventas seguramente. Y también tenemos consecuencias indirectas, o sea, no solamente estamos afectando nuestro área, sino también vamos a afectar el área, las diferentes áreas de la compañía. Principalmente lo que hablamos, distribución. Si estoy vendiendo mal, después en la distribución voy a estar entregando mal porque generalmente la distribución es un espejo de la preventa, ¿verdad? O sea, entrego a 24 horas lo que vendí el día anterior. También voy a afectar a áreas de producción, áreas de finanzas, diferentes áreas de la compañía, pero principalmente la que estoy afectando es el área propia, el área comercial y el área de distribución. Si tomamos la decisión de reestructurar, entonces lo que podemos hacer es empezar a identificar los problemas que tenemos actualmente. Y ahí nosotros nos encontramos generalmente cuando empezamos a hacer reestructuraciones con nuestros clientes, con diferentes problemas comunes, problemas recurrentes que lo vemos en casi todas las empresas. Lo primero es que las rutas de los vendedores son excesivamente largas muchas veces. ¿Sí? Vemos que hay rutas de 60 clientes, 70 clientes, y ahí cuando empezamos a charlar con el cliente, donde hacemos todo un relevamiento previo antes de implementar una solución como esta o antes de dar un servicio de consultoría como este, empezamos a conversar y empezamos a ver que bueno, tenemos rutas de 60, 70 clientes y cuando preguntamos cuánto tiempo demoran en cada cliente nos dicen aproximadamente 10 minutos. Y ahí podemos ver que si yo tengo 60, 70 clientes, con 10 minutos son 600, 700 minutos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 10, 11 horas únicamente de estar adentro del cliente. Ahí sumémosle el tiempo de traslado, el tiempo de recorrido, los tiempos de descansos, almuerzos, etc. Eh, y en realidad ahí vemos que después nos dicen que las personas trabajan 8 horas. Entonces vemos que son rutas incumplibles, ¿verdad? O sea, después terminan diciéndonos la verdad, no trabajan 60, no hacen 60, hacen 40 y a los otros 20 después los llaman por teléfono. Bueno, la realidad es que las rutas muy largas se transforman en rutas incumplibles por diferentes criterios, ¿no? Muchos kilómetros, muchas horas de trabajo excesivas y mucha cantidad de clientes. Si tenemos rutas incumplibles, en definitiva, se transforman en clientes mal atendidos o, lo que es peor, clientes sin atención, ¿sí? Si tengo clientes sin atención o clientes mal atendidos, se va a transformar en pérdida de clientes. O sea, los clientes, rutas largas van a generar clientes mal atendidos o clientes sin atención y va a generar también que tengamos pérdidas de clientes, con lo que cuesta ganar un cliente, ¿verdad? O sea, el esfuerzo que uno hace para tener un cliente nuevo
perderlo de forma tan rápida o por cosas como esta, bueno, no es lo ideal para las compañías, ¿sí? Y después tenemos otro de los problemas comunes es las rutas desbalanceadas. Al tener rutas muy largas, por ahí también tenemos rutas muy cortas. Entonces genera todo un desbalanceo y grandes diferencias entre los vendedores, ¿sí? No solamente entre los vendedores, sino también en los días de semana, porque todos quieren que les entreguemos los lunes o que les vayamos a vender los días lunes o los viernes para estar tranquilos todo el fin de semana. Eso me genera, si yo tengo mucha dispersidad en los días de la semana, me generan picos muy grandes que va a requerir que yo tenga un personal mucho más extenso, o sea, una flota de una cantidad de vendedores mucho más grande porque tengo que hacer frente a una demanda de los días lunes, que por ahí todo el mundo quiere comprar el día lunes y hacer el pedido el día lunes, ¿sí? Y el martes lo tengo muy tranquilo, entonces esa cantidad de vendedores que tengo para el lunes no los puedo reutilizar bien el día martes, entonces lo ideal sería tener no solamente un balanceo entre los propios vendedores, sino también un balanceo entre los días de visita para que tener visitas homogéneas también durante toda la semana o durante todo el periodo que estemos analizando. Tengo diferencias, rutas desbalanceadas, rutas muy largas, rutas muy cortas. Voy a tener vendedores descontentos, ¿sí? No quiere decir que sean malos vendedores porque no lleguen a atender a todos los clientes, sino que por ahí tengo vendedores que no son tan buenos como pensamos y le estoy dando un territorio muy acotado, con mucho potencial, con muchos clientes atomizados, y por ahí le estoy dando a otro vendedor la misma cantidad de clientes, pero están todos dispersos en la periferia y les lleva muchas horas de recorrido, eh, poco volumen de venta, etcétera. Entonces, todos estos problemas que estamos viendo son comunes y que los encontramos en casi todos los clientes. Todo lo que vimos genera altos costos de preventa, porque generan costos altos de viáticos, generan muchas horas de traslados y poco tiempo en el cliente. O sea, lo efectivo para mí es que el vendedor esté en el cliente, ¿no? Esté en el cliente vendiendo, que es lo mejor que sabe hacer. Y no que esté viajando en un transporte público o en un auto o caminando un montón de cuadras, sino que lo que yo quiero es que el vendedor esté en el cliente para fomentar la venta, para ofrecerle más productos, que lo visite como corresponde y merece ser atendido el cliente en cada caso. Y si genero altos costos de preventa, por lo que dijimos antes, automáticamente estoy generando altos costos de distribución. Si yo tengo un cliente que lo estoy visitando un día lunes para venderle y al otro día, el martes, visito a otro cliente que estaba a 50 metros, eso va a repercutir que la distribución vaya el martes para atender al cliente del día lunes y el miércoles para atender al cliente del día martes. O sea, lo que yo genere mal en la preventa va a repercutir también en la distribución, ¿sí? Bien, una vez que tenemos medianamente identificados, obviamente que las empresas tienen diferentes problemas particulares, cada uno puede tener, aparte de estos problemas que vimos, otro tipo de problemas que nosotros por ahí no tenemos tan identificados o son muy personales o particulares de las empresas, ¿verdad? Si identifiqué los problemas, tengo también la posibilidad de empezar a detectar muchas oportunidades de mejoras. Acá nosotros generamos una serie de preguntas retóricas, digamos, para ver qué tipos de eh, problemas podemos resolver con estas preguntas. Por ejemplo, uno bastante común es, ¿conocemos dónde están ubicados geográficamente nuestros clientes? Muchas veces uno dice, sí, ya tengo un mapa y los tengo geocodificados en un mapa digital. Y por ahí esta información no la tenemos bien, porque tenemos la dirección de la razón social o la dirección de un punto de entrega y por ahí no es la misma dirección donde yo tendría que ir a venderle. Entonces, con estas herramientas vamos a tener precisión de dónde están ubicados nuestros clientes. Algo muy importante, ¿qué tipos de clientes son los que tengo? ¿Sí? No son todos los clientes iguales. Si yo tengo consumo masivo, puedo tener clientes más chiquitos, un kiosco, una bodega, un almacén, clientes medianos, un autoservicio, un poco más formales, un poco más informales, las gasolinerías o las estaciones de servicio, como se dice en Argentina, que muchas veces tienen sus market y también venden algunos productos de la empresa, supermercados. Entonces, cada cliente es diferente y cada cliente demanda otro tipo de atención. No solamente
en tiempo de servicio, sino también en frecuencia y manejan horarios diferentes de atención. Entonces, si podemos segmentar nuestra base e identificar cuáles son mis clientes, es fundamental para poder empezar a entender bien a quién estoy atendiendo y qué tiempo de servicio demanda. No es lo mismo meter 50 clientes chiquititos que 50 clientes grandes, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar ese mix que nos va a dar el ruteo cuando empecemos a poner este tipo de información. Otra cosa muy importante, ¿con qué frecuencia me conviene visitar a mis clientes? ¿Según qué? Según su consumo, según su facturación, según su importancia. Entonces, nos encontramos muchas veces que cuando no contamos con este tipo de herramientas, vemos que todos los clientes son visitados de la misma forma. Un cliente que tiene una venta muy chiquita y un cliente que tiene una venta muy grande, a todos se los visita una vez por semana o a todos se los visita 2 veces por semana. Siempre mantenemos el mismo criterio para visitar a los clientes. Y en realidad, lo ideal sería esos clientes chiquitos, por ahí los podemos visitar en vez de 2 veces por semana, una vez por semana, o una vez cada 15 días, o una vez por mes. Y seguramente no afecte tanto en la facturación o en el consumo de ese cliente. Por ahí en vez de facturarle $100 por semana, si voy una vez cada 15 días, por ahí le facturo 200 o 180, pero no afecté tanto y bajé una visita no solamente en la preventa, sino que también bajé una visita en la distribución sin afectar considerablemente el nivel de servicio. Y lo mismo para los clientes grandes. Si yo tengo clientes grandes que los estoy visitando una vez por semana o 2 veces por semana, por ahí, por el grado de consumo que tienen, ameritan que lo visitemos 3 veces por semana o 4 veces o 5 veces o todos los días. Y, y puedo generar y desarrollar mucho más el cliente y aumentar la venta si es un cliente grande con buen potencial. Entonces, ¿qué pasa generalmente? Es muy difícil mezclar estas frecuencias, ¿no? A este cliente lo visito 2 veces, a este 3, a este 1, a este cada 15 días. ¿Por qué? Porque no tengo una herramienta que me genere esa mezcla y que me haga un buen ruteo. Que nosotros esto lo tenemos resuelto con Territory Planner. Otro punto importante, ¿con cuál sería el mejor día de visita en relación a la frecuencia del cliente? Lo que hablábamos antes, si tengo un cliente y otro cliente a 50 metros y a uno lo visito el lunes y a otro lo visito el martes, lo ideal sería o a los dos visitarlo el lunes o a los dos visitarlo el martes, ¿sí? Obviamente, salvo que uno diga, mira, este cliente es el cliente estrella de la empresa y lo tengo que sí o sí visitar el día que él quiere. Por más que yo visite todos los clientes el día lunes en esa zona o en ese espacio, ese cliente lo visito el día martes. Bueno, también se puede hacer y dejar un cliente anclado. Bueno, hay diferentes opciones, pero ya son excepciones, ¿verdad? Otra cosa muy importante, ¿en qué horarios están disponibles mis clientes? ¿Para qué? Para asegurar que las visitas sean efectivas. O sea, que el comercio atienda de 9 de la mañana a 6 de la tarde no significa que yo tenga que ir a visitarlo en ese horario. Por ahí lo voy a visitar en ese horario y necesito cobrar en efectivo y el cliente en ese horario recién abrió el negocio y no tiene plata. Entonces voy a ir a visitarlo y me va a decir volvete más tarde. O por ahí es el momento pico donde tiene mayor cantidad de clientes y no me puede dar la atención necesaria al vendedor. Entonces, ahí yo puedo empezar a ver cuáles son los mejores horarios para visitar a mis clientes, que podemos poner un rango más amplio, un rango más corto, un rango de horarios partidos. Por ejemplo, lo puedo visitar de 11 de la mañana a 1 del mediodía y después por la tarde recién a partir de las 3 hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, teniendo definidas esas ventanas horarias, también vamos a conseguir que cuando el vendedor llegue al cliente, tengamos una visita efectiva y pueda ser atendido de la forma que corresponde. Bien, otra cosa importante es cómo dimensionar la cantidad de vendedores para cubrir de forma eficiente mi operación. Muchas veces estamos trabajando con una flota de vendedores, 20 vendedores, 30 vendedores, y por ahí necesitamos menos, por ahí necesitamos 25 o 22, o no conocemos cuánto necesitamos realmente para cubrir una operación que por ahí es nueva o que estamos empezando a trabajarla. Bueno, acá vamos a empezar a tener una idea de cuántos vendedores son realmente los que necesito. Pueden ser más o pueden ser menos de los que estemos utilizando actualmente.
Pregunta, Gabriela, ¿vamos bien? Porque por ahí estoy hablando y se me cortó la comunicación y me estoy quedando hablando solo. No, quédate tranquilo que te aviso en Bien, cualquier cosa. Sí les cualquier quiero cosa me recordar, avisas. sí, vamos bien, vamos perfecto, se escucha bien, se ve bien. Les quiero recordar a los asistentes que pueden ir dejando las consultas que les surjan en el chat, que las voy a estar leyendo en el espacio de preguntas que vamos a hacer hacia el final. Así que cualquier cosa que les surja o que se les ocurra o que no se entienda o que quieran que Elías repita, no hay problema, nos lo dejan en el chat y lo vemos en un ratito. Listo. Bien. Bueno, siguiendo con las oportunidades de mejoras, cómo aprovechar de forma eficiente el tiempo de mis vendedores en la calle. O sea, no quiero que mis vendedores estén recorriendo en transporte público 8 horas toda la ciudad, sino que quiero que estén la mayor cantidad de tiempo dentro del cliente para que sea una venta efectiva. ¿Cómo disminuir todos los costos de viáticos? Si empiezo a mejorar las rutas, bajo kilómetros, bajo costos de viáticos, costos de combustible. Bueno, depende si se pagan viáticos, no se pagan viáticos, pero siempre estoy haciendo una disminución también de costos de viáticos. Y cómo conseguir que mis territorios estén balanceados por potencial para ser equitativos entre los diferentes vendedores, ¿no? Puede ser balanceados, por ejemplo, por cantidad de horas de trabajo. Quiero generar territorios donde todos mis vendedores trabajen la misma cantidad de horas, independientemente por ahí de la cantidad de clientes. Y eso después, obviamente, si yo le estoy bajando el potencial de venta a un territorio, por ahí después tengo que buscar alguna forma de compensarlo con ponderaciones, por ejemplo, pago de comisiones con ponderadas, o bueno, hay diferentes estrategias que después cada empresa, me imagino que toma su decisión específica. Bien, lo último que me queda, una vez que ya tomé la decisión de reestructurar, que identifiqué los diferentes problemas que pueden existir en mi operación, que pude detectar las diferentes oportunidades que tengo para mejorar, que son los momentos, ¿no? Cuando uno reestructura, ver qué oportunidades de mejoras tengo y aplicarlos en ese momento. Lo último que me queda es reestructurar y al momento de reestructurar, nosotros lo que recomendamos utilizar es Territory Planner, que bueno, es la solución líder utilizada por las principales empresas de consumo masivo para lo que es planificación, optimización y todo lo que es reestructuración de zonas o territorios y rutas de preventa. ¿Qué beneficios vamos a obtener con todo lo que fuimos viendo? Es reducción de costos, ¿sí? Reducción de costos en la preventa y reducción de costos posterior también en la distribución. Automáticamente, mejorando mi preventa, voy a disminuir también costos de la distribución. Este es un beneficio muy tangible y también podemos tener otros beneficios, por ahí un poco más intangible, pero muy reales, es incremento de las ventas. Si estoy atendiendo mejor a mis clientes, si estoy llegando en tiempo, si evito tener clientes rechazados o clientes mal atendidos, voy a incrementar las ventas. ¿Sí? Y también, obviamente, si después en la distribución estoy entregando mejor, porque esto va a generar también que entregue mejor lo que vendí, voy a estar incrementando las ventas también por tener productos en góndola y más si son productos complementarios donde yo no compro un producto y tengo un sustituto, ¿verdad? Por más que yo elija ese producto siempre, si no está en el momento que voy a comprarlo, generalmente compro alguno de la competencia, aunque no sea el preferido en ese momento. Y voy a tener también vendedores balanceados por algún criterio. O sea, lo que voy a generar es homogeneidad en los vendedores. Entonces, que no haya uno que trabaje muchas horas y otro que trabaje pocos. Y aparte, que no me genere tener que pagar horas extras. Que uno que trabaje 12 horas o 10 horas y le tenga que pagar 2 horas extras. Y otro que trabaje 6 y le estoy pagando por 8, ¿verdad? Entonces, por ahí me conviene que trabajen 8 horas cada uno y empiezo a generar algo mucho más homogéneo, donde no tengo gente descontenta, donde la empresa también ahorra costos, los clientes se atienden mejor, etcétera. Bueno, estos son algunos de nuestros clientes en la región. No sé si hay gente, bueno, tenemos a las principales empresas en Bolivia, las principales embotelladoras de Paraguay, bueno, la mayoría de las Coca-Colas de la región trabajan con nosotros, el Ecuador, en Perú, bueno, en Argentina, en diferentes lugares de Latinoamérica. Y como ven, el 95% de nuestros clientes están orientados al consumo masivo. Esto no quiere decir que Rownet y Territory Planner, que es la herramienta que estamos viendo hoy, no aplique para cualquier otro tipo de rubro, ¿sí? Caudales, transporte de caudales, pero
servicio técnico, visitas de repositores, cualquier tipo de rutas programadas, también se pueden resolver con Territory Planner, y cualquier tipo de ruta dinámica, ruteo dinámico, se resuelve con Rownet, que fue el webinar que hicimos la semana pasada. Si no lo vieron y alguien quiere tener información, también Gabriela les puede enviar el link si quieren. ¿Sí? Y lo que vamos a dejar, vamos a ver un poquito ahora sobre la herramienta, para no aburrirlos tanto con una presentación en PowerPoint, y después vamos a dejar un espacio para que puedan hacer consultas sobre lo que estuvimos viendo hasta el momento. Bien, lo que vamos a ver es Territory Planner, el módulo de planificación de la preventa. Y lo primero que hacemos, siempre cuando empezamos a trabajar con esta herramienta, ya sea lo que dije antes, porque implementamos la solución o porque les brindamos un servicio específico de consultoría para reestructurar su operación. Muchas veces, si es una operación chica, en una pyme, en una distribuidora, no quieren contratar el software, pero necesitan este trabajo y nosotros podemos brindarles un servicio puntual de consultoría donde hacemos esa reestructuración que estamos comentando. Lo primero que hacemos siempre es empezar a ver cómo es la situación actual de la empresa. En este caso, vemos que sería una empresa que tiene 28 vendedores y vamos a ver cómo están distribuidos esos 28 territorios de los vendedores, donde acá estoy usando un mapa de Argentina, en particular de Capital Federal en Buenos Aires, pero tenemos cartografía para que quede claro de todos los países de Latinoamérica, o sea que si el cliente es de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de donde sea, tenemos la cartografía disponible también. Y acá, a simple vista, en la primera foto que yo tengo de la reestructuración con los datos actuales de la empresa, podría empezar a pensar que tenía una planificación previa donde teníamos dividida todos los vendedores por zona. Y esto, como Eli, dijimos, sí, perdón que te interrumpa, sí. está medio tildado, está un poco tildado el programa, lo que estás mostrando, se tildó en lista y no avanzó más. Si querés Ah, salir y volver a bien. entrar para... Dale. Perfecto. Voy a salir del webinar y voy a volver a ingresar. Bueno, te esperamos unos minutos, dale. Al menos yo lo veo tildado, no sé si el resto lo ve de la misma forma. Pero esperemos unos segundos a que salga y vuelva a entrar por las dudas. Ahí está, ahí me están diciendo, sí, todos lo veíamos prestado entonces. Buenísimo. Bueno, esperemos unos segunditos a que vuelva a ingresar y que vuelva a mostrar. Es una cuestión de internet. La verdad es que suele suceder. Si quieren, bueno, los invito de vuelta a ir dejando las consultas que tengan. Ya dejaron alguna, las pueden dejar, hasta en las mejores familias pasa. Sí, así es. Pueden dejar sus consultas en el chat. Yo ya tengo ahí una agendada que dejó Danilo, no me acuerdo el apellido. Y si ven en la barra superior de la presentación, hay una barra verde con un botón rojo que dice agenda una llamada. Si ustedes hacen clic ahí, los va a llevar directamente a un link donde pueden, bueno, obviamente agendar una llamada, pero es por si quieren ver algo más en detalle, si quieren ver algo en particular de sus compañías, más allá de lo que puedan consultar ahora en el espacio de preguntas, siempre está bueno analizar cada caso en particular en las empresas, ¿sí? Así que pueden agendar cuando quieran y tienen un montón de horarios disponibles. Ahí ya te Ahí vemos volví, de ¿eh? vuelta, Eli. Sí, ya te vemos de Sí, vuelta y ya vemos movimiento en la pantalla, así que ya lo se que destrabó. hice es apagué la cámara por las dudas, porque evidentemente hay Genial. algo de mi Sí. conexión a internet y para que sea después cuando empecemos la sesión de preguntas la prendo de vuelta. Dale. Bueno, vamos a volver. Lo que mostré es la lista de territorios. Lo que decía es que lo que primero hacemos es mostramos una foto de la situación actual. O sea, ustedes nos comparten la información y nosotros replicamos esa información en el software y empezamos a ver a dónde estamos parados y dónde arrancamos antes de hacer una reestructuración. Y acá empezamos a ver un poco lo que veníamos hablando, ¿no? En este caso es un ejemplo con una empresa que tiene 28 vendedores y lo que hacemos es, vamos a trazar estos territorios en el mapa. Acá antes podemos ver que, bueno, ahora después lo vemos, lo vamos a ver ahora mejor. ¿Sí? Esto mismo que estábamos viendo, que yo tracé en el mapa, pero podemos ver rápidamente que
hay vendedores que tienen 67 clientes que se transforman en 134 visitas semanales. Yo acá estoy planificando un periodo de tiempo. Y hay vendedores que tienen 143 clientes y tienen que hacer 254 visitas semanales. Vendedores que trabajan 22 horas en la semana y vendedores que trabajan 42 horas en la semana. Esta sería la visualización de la situación actual de la empresa antes de reestructurar. ¿Sí? Pero la podemos representar y la podemos ver también cómo se ve en el mapa. Entonces, a simple vista lo que comentaba es que yo veo que esto tenía previamente una planificación donde tenía una zona que era esta verde de acá, una zona azul acá, una zona rosa, una zona celeste, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, seguramente porque fueron meses o depende las altas y bajas también que tenga la empresa y el dinamismo que tenga, pero se va rompiendo, ¿no? Entonces, por ahí se le fue asignando a un vendedor a algún cliente nuevo que fue llegando, a otro, entonces vemos que este cliente verde se empezó a meter también en las zonas de los clientes del lado, el azul y el rosa prácticamente están totalmente superpuestos, también el rosa viene un poquito para acá, y vemos que está todo mezclado, ¿no? O sea, por más que tenía una idea previa, una planificación, se fue rompiendo en el tiempo y hasta que no volvamos a reestructurar esto es totalmente ineficiente. Esta visualización que estoy viendo así, también yo la podría estar mirando de esta forma, ¿no? Y empezar a ver lo que estamos hablando. Este territorio se está metiendo en el territorio del lado, lo mismo que hay un montón de territorios superpuestos que en definitiva lo que me está generando acá es exceso de kilómetros y exceso de tiempo de trabajo de los vendedores en este caso. ¿Por qué? Porque este vendedor va a tener que visitar clientes acá arriba y este vendedor rosa va a tener que visitar clientes acá. Entonces, lo mejor hubiera sido pasarle estos vendedores al de arriba y estos vendedores al de acá abajo y empezar a tener mucho más balanceado todos mis territorios con la misma cantidad de clientes, con la misma cantidad o similares, misma cantidad de horas de trabajo, potenciales similares, etc. ¿Sí? Esto es lo que vamos a empezar ahora a trabajar con Territory Planner. Aparte de estas visualizaciones que me permite ver la herramienta, también me va a mostrar cuál es el puntaje que le da en base a un criterio, cuál es el puntaje que le da a la situación que estamos viendo, la situación actual. Me dice que sobre 100 puntos le está dando 65. ¿Por qué? Porque empezamos a ver acá las diferencias que tienen. Por ejemplo, tiempo de servicio, lo que dijimos antes. El que menos trabaja 22 horas en la semana. Y el vendedor que más trabaja 44. O sea que entre el que menos trabaja y el que más trabaja tenemos 49,6% de diferencias. Lo mismo, el vendedor que menos paradas va a atender 134 y el que más va a atender 266. 49% de diferencia de clientes visitados. O sea, tenemos vendedores que van a trabajar mucho y vendedores que van a trabajar muy poco, cuando lo ideal sería tener un mix y un balanceo. Este puntaje lo está poniendo en base a ¿qué? En base a las variables que yo le pedí, que fue, quiero que me muestres la variación de tiempos de trabajo y también quiero que me muestres el porcentaje de territorios superpuestos. O sea, como yo le pedí estas dos variables que analice en detalle, me está diciendo que le está dando un puntaje de 65. De todas formas, también el sistema me está mostrando la variación que pueda tener en las otras unidades. Por ejemplo, yo le dije en la facturación, me dice que tenés un 65% de diferencia, pero acá obviamente puede influir mucho si tengo en la zona un cliente muy grande y después clientes chiquitos. Bueno, pero lo importante es que estos balanceos de territorios lo puedo hacer no solamente por los que estoy haciendo yo ahora, por las variables que estoy analizando, sino que yo podría haber dicho, si quiero poner distribuidores, por ejemplo, quiero darles a todos un potencial de venta similar. Entonces podría haber balanceado por, no sé, quiero que todos tengan un territorio de 1.000.000 de pesos, dólares, reales, soles, lo que quiera, en el territorio. Y puedo asignar territorios en base a facturación, por ejemplo. ¿Sí? El otro punto muy importante es que me está diciendo, el área total es de 191 kilómetros. Ahora, el área de traslape o solapamiento de superposición es de 35 kilómetros. O sea, tengo 35 kilómetros cuadrados de territorio solapado, que es lo que hablamos antes. Se va a transformar en idas y vueltas de los vendedores y mayor cantidad de kilómetros recorridos, mayor cantidad de horas de traslado, etcétera, 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 que no le agrega ningún valor a la operación
y hace que sea mucho más costoso y necesite más recursos y sea peor atendida los peor atendidos los clientes, etc. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto mismo lo vamos a reestructurar. Y para eso, Territory Planner utiliza dos algoritmos. Lo primero es volver a balancear estos territorios para que el potencial del territorio sea equitativo entre todos los vendedores. Siempre estamos planificando a nivel de una semana, ¿sí? Antes de hacer esto, quiero mostrarles un poco qué datos vamos a estar utilizando. ¿Qué datos importé al sistema? Acá lo que hace Territory Planner es trabaja con datos históricos, ¿sí? Si yo voy a planificar una reestructuración de la preventa, tengo que tener datos históricos de esa preventa para saber más o menos cuál es el consumo histórico de los clientes, con qué frecuencia generalmente visito a los clientes, qué días son los que son visitados hoy en día, para ver qué estamos cambiando y qué podemos mejorar. En este caso yo tengo clientes, tengo los tipos de clientes, lo que hablábamos antes. Es importante tener identificado el tipo de clientes porque de esta forma yo puedo asignarle a tales tipos de clientes, a tal segmento, un tiempo de servicio específico y a clientes más complejos o más grandes, un tiempo de servicio diferente. Puedo tener con qué frecuencia los estoy visitando actualmente. Puede ser frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 5, lo que quieran poner. Y puedo ver también cuál es el día de visita que tiene asignado actualmente. Por ejemplo, en algunos casos no tienen días de visita asignados y hay que asignarles, porque son clientes nuevos o clientes que nunca los metimos adentro de una preventa o clientes potenciales que quiero también que mis vendedores visiten. Y lo que va a hacer Territory Planner cuando yo haga esta reestructuración nueva, me va a decir el día de entrega nuevo que lo va a poner, ahora dice el mismo, pero acá me va a dar el día de entrega nuevo y me va a decir cuál era el día de entrega anterior. Y me va a decir también a qué territorio pertenece este cliente en este momento, ¿sí? Y las rutas que vamos a generarle, etc. Bien. Vamos a salir de acá y le vamos a correr el primer algoritmo, que es el de balanceo de territorios. Y para balancear el territorio tenemos diferentes opciones. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la variable principal que vamos a usar es decirle cuántos recursos tengo disponibles para el territorio. Si yo tengo, no sé, 28 vendedores, quiero que me hagas 28 territorios nuevos, tomando en cuenta que todos, acá yo le digo cuántos vendedores tengo y el sistema me va a decir cuántas horas van a trabajar cada uno. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, en vez de 28 vendedores, tengo 25, me dice, mira, todos deberían trabajar 44, casi 45 horas en la semana. ¿Sí? Siempre estamos hablando del periodo completo de planificación. Si yo planificara mensual, este dato sería cuántas horas debería trabajar en todo el mes el vendedor. Bien, esta es una opción, decir cuántos vendedores tengo y que el sistema me diga cuántas horas tienen que trabajar y me haga territorios balanceados por 40 horas en base a lo que yo seleccione. La otra opción es decirle al sistema quiero que todos trabajen, no sé, 35 horas, por ejemplo, y el sistema me va a decir, si querés que todos trabajen 35 horas, vamos a necesitar un territorio de 32 territorios, porque con 28 no te va a alcanzar. ¿Sí? O vuelvo a lo mismo, quiero que todos trabajen 40 horas en la semana, me dice, bueno, te va a alcanzar con 28. O si puedo pensar en que todos trabajen 50 horas en la semana, porque en vez de que trabajen 8 horas, le digo que trabajen 9. Entonces son 54, 55 horas, entonces puedo hacer territorios de 50 horas porque prefiero pagar una hora extra y lo podría estar cubriendo con 22 en lugar de 28. ¿Sí? Todo esto es buenísimo porque me da la posibilidad de trabajar con simulaciones. Vamos a ver cómo es la rapidez de la herramienta también, para que ustedes entiendan que no me tengo por qué quedar con un solo escenario o una sola forma de trabajar. Yo puedo empezar a plantear 2 o 3 o 4 formas distintas de trabajar y después empezar a seleccionar la que realmente sea la mejor para la empresa. ¿Sí? En este caso le voy a decir que todos trabajen 40 horas para que me genere 28 territorios. Y no solamente voy a tomar la variable principal, sino que también le voy a decir, aparte de eso, quiero que me generes muy alto que no se superpongan los territorios. O sea, tened muy en cuenta de no superponer los territorios. Yo podría haberle dicho que no le dé tanta importancia o que le dé mucha importancia a la superposición de territorios, como le estoy dando en este caso, y que quiero que los tiempos de servicios o tiempos de trabajo también sean lo más equilibrados posibles, etc. Entonces, seleccioné una variable principal y aparte le dije dos variables secundarias
para que tome en cuenta al momento de generar el balanceo de las zonas. Bien, una que tengo esto, le voy a dejar al sistema que haga su magia, digamos, que es justamente esto mismo, balancear el territorio de la mejor forma posible. Recuerden lo que vimos antes, ¿no? Que teníamos territorios muy desbalanceados, territorios muy superpuestos entre ellos, mucho solapamiento, 35 kilómetros de territorios solapados, y diferencias del 49% entre los vendedores que más trabajan contra los que menos trabajan, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora cuando termine de correr el primer algoritmo, acá estoy trabajando para que tengan una idea con una base de 3.000 y algo de clientes. Todos, en este caso, la mayoría tienen frecuencia 2, o sea que se transforman en casi 7.000 paradas, ¿sí? Que están tratando en este momento de balancear para 28 territorios, con las variables que le pedimos recién, ¿no? Bueno, listo. Ahí terminó de hacer todo el balanceo, o sea, vieron que es rapidísimo, o sea que si yo quisiera empezar a generar diferentes escenarios, como dijimos recién, estoy haciéndolo en un par de minutos. Y si miro ahora los territorios que me generó, voy a empezar a ver diferentes cosas. Lo primero que le voy a pedir ahora es que me dé el puntaje que antes vimos que era 65. Podríamos ver que ahora el puntaje es de 99 y lo que antes tenía como superposición del 49%, por ejemplo, en tiempos de servicio, horas trabajadas, ahora me está diciendo que el que menos trabaja, trabaja 40 horas y el que más trabaja en el territorio es 40 horas 10 minutos. O sea que la diferencia de 49% de horas de trabajo ahora se transformó en un 0.4%. La diferencia entre clientes o paradas visitadas, que antes era de casi también el 49,6%, se transformó en que el que menos trabaja, menos clientes va a visitar o menos paradas va a atender 140, 240, y el que más va a atender 241, o sea, hay una variación de una parada nada más, o sea, 0.4%. Y si se fijan también que en importe, que fue una variable que yo no le pedí que optimice, y estaba en el 65%, la bajó al 53%. O sea que, aparte de optimizar las variables principales, también se puede tomar en cuenta también algunas variables secundarias que aunque no se las hayamos seleccionado para tratar de balancear al máximo los territorios. ¿Sí? Gaby, por las dudas te pregunto si se escucha bien, si no se cortó. Estaba activando el micrófono. Sí, se escucha todo perfecto, se vio todo perfecto, no se Bien, trabó. Ya están dejando algunas consultas, así que ahora cuando bien, lleguemos a esa parte te seguimos. las voy a leer. Pero Dale, sí, seguí tranqui, que está todo seguimos bien. avanzando. Bien, entonces, los territorios nuevos que me generó, que están acá, los 28 territorios nuevos, vemos lo que dijimos recién. Si yo empiezo a ver clientes, veo que el que menos tiene 120 clientes y el que más tiene 121. Todavía no me dice cantidad de paradas a visitar porque todavía no corrí el segundo algoritmo, que es armarme las rutas. Yo lo único que hice fue armar territorios. Y lo que vamos a ver ahora es, vamos a trazar estos territorios como vimos en la foto inicial, que estaban todos superpuestos. Vamos a trazar todos los territorios para ver cómo quedaron. Vemos que a simple vista parecería bastante parecido, donde tengo un territorio acá, otro acá, pero ya estamos viendo que este territorio no se está metiendo en el amarillo, ni el amarillo en el rojo, ni el amarillo en el azul, ni hay tanta superposición, pero lo podemos ver mucho más claro de esta manera y vemos que todos los territorios que antes estaban todos superpuestos, ahora son todos prácticamente el 0.4, 0.5% de superposición. O sea que no hay territorios superpuestos, o sea que cada vendedor va a estar trabajando en su pequeño territorio, lo que se va a transformar en algo muy bueno para la empresa. Acá hago una aclaración. Se puede trabajar de esta forma que se llama el modelo de mosaico, pero también entendemos que a veces hay empresas más chicas que los recursos principales por ahí son los camiones que tienen contratados o que tienen una flota propia de 5 o 6 vehículos y tienen 10 o 12 vendedores y que esos vendedores necesitan darle prioridad a la distribución. Entonces, existen otros modelos también que podemos hacer. Por ejemplo, es partir
como hicimos, si partimos los territorios, podríamos haber partido los territorios o todo el sector en cinco grandes territorios que podrían ser, o 5 o 6 grandes territorios que podrían ser los días de la semana. Y adentro de esos grandes territorios, partirlo en cantidad de vendedores. ¿Sí? Eso es otro modelo, mandar a todos los vendedores a una zona un día, mandar a todos los vendedores a otra zona otro día. Y la única diferencia con el modelo que estamos viendo es que en vez de correr una sola vez el algoritmo, lo corremos 2 veces. Les decimos que primero me genere los territorios del día, que serían 5 o 6 territorios, si trabajo 5 o 6 o 7 días a la semana, y después adentro lo partimos en cantidad de días. Después, si alguno trabaja de esa forma, también lo podemos ver. Para mí, este modelo es la forma de trabajar en forma ideal, ¿verdad? Pero a veces no se puede, por lo que estaba comentando antes. Bien, entonces ya vimos que los territorios quedaron sin superposición, que quedaron perfectamente balanceados. Ahora también puede pasar que tengamos que hacer ajustes, que es algo normal, ¿no? Donde uno dice, bueno, bárbaro, quedaron balanceados, pero, no sé, por ejemplo, acá tengo una avenida muy importante en Argentina, que no quiero que todos los clientes de acá se mezclen con los de acá abajo, entonces siempre tengo la opción de decir, bueno, este cliente pásamelo para acá, este también, este para acá y este amarillo que está acá, pásamelo al territorio azul, etcétera, etcétera, etcétera. O puedo ir a algo un poco más grosero, si yo sé que yo todos estos clientes los voy a querer pasar al territorio al lado, puedo empezar a tocarlo manualmente y si se fijan, es muy dinámico y, y lo que estoy haciendo ahora estoy cambiando y haciendo los ajustes necesarios para que mis territorios queden en base a lo que pensamos en la planificación, ¿verdad? Bien, obviamente que si yo hago esto, me lo va a repercutir en que ahora ya no tengo todos de 120, me quedo uno de 163 que yo toqué a mano y otro de 78, ¿verdad? Bien. Si quiero volver a generar el territorio, puedo volver a correr el algoritmo en cualquier momento y se genera todo de vuelta. El segundo algoritmo que le voy a correr es decirle que me genere la asignación de los días de visita. Y acá puedo también tener, le puedo pedir que quiero que las rutas disminuyan los costos. Bueno, tengo diferentes tipos de algoritmos que puedo empezar a correr y a configurar, ¿no? Yo ya lo tengo configurado, que es lo que hacemos siempre los clientes una vez que queda ya configurado y lo único que hace el usuario es correr el pase de ruteo. Y lo que está haciendo en este momento es tratando de armar las rutas de todos los días de cada territorio. En este caso yo tengo 6 rutas por día de 28 territorios, o sea que en este momento me está armando unas 168 rutas en menos de un minuto. Y todas las rutas que está armando de los vendedores me está considerando un montón de variables, ¿no? Por ejemplo, la ventana horaria del cliente para llegar al cliente dentro de su horario, me está considerando el tiempo que yo le asigné de trabajo del vendedor, bueno, un montón de variables más, ¿verdad? Ahí ya terminó, o sea, casi prácticamente. Y ahora todos los clientes que antes no tenían paradas asignadas van a tener sus paradas asignadas en base a cada uno de los territorios. Y si me fijo ahora, me generó también, aparte de tener la vista de territorio y el resumen, que era ver que no esté superpuesto, me genera una que se llama vista de rutas. Entonces lo que voy a hacer para no abrir todos los territorios juntos y que se me mezclen todas las rutas de cada vendedor, voy a seleccionar algunas rutas o algunas zonas particulares para ver y mostrar el ejemplo. Importante acá es que yo puedo empezar a trabajar, si quiero, con una ruta particular, muchas a la vez, todas juntas, lo que quiera. Entonces voy a trazar 5 territorios nada más para que se vea el ejemplo. Bueno, ahí tracé justo algunos que están medio pegados. Entonces, 4 o 5 territorios. A ver cuántos agarré. 4 territorios. El territorio 1, territorio 2, territorio 3 y territorio 4. El 18, el 27, el 17 y el 19. Y le voy a decir que a esos territorios, en la vista de rutas, les empieza a trazar el recorrido de los vendedores de todos los días. Entonces, acá yo le voy a pedir que me muestre el recorrido del vendedor de los 4 vendedores para el día lunes. Y también le voy a decir que me muestre el recorrido de los vendedores para el día martes. ¿Sí? Entonces, en este caso, como pueden observar, puedo entrar a ver un poco más en detalle cualquiera de estos territorios que generamos.
y puedo ver que tengo el territorio el recorrido del vendedor del día lunes y el recorrido del vendedor en violeta del día martes. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que el vendedor siempre va a estar en su zona. Entonces, él va a estar recorriendo los 5 días de la semana en un territorio muy chico que va a generar que no tenga que estar mucho tiempo arriba de un transporte, que no tenga que estar mucho tiempo caminando, porque los clientes en su territorio van a quedar relativamente atomizados. Y también me va a permitir empezar a visitar a los clientes que no pude visitar el día anterior. En algún momento siempre de las rutas, la ruta del día lunes se está cruzando con la ruta del día martes o con la ruta del día miércoles, ¿sí? Porque estoy trabajando en un territorio acotado de cada vendedor. Entonces, si yo un cliente que puedo considerar que sea importante, por ejemplo, el 32, que no lo visité el día lunes porque ese día no me hizo pedido, pero me hace un pedido el día martes, o sea, un pedido fuera de su ruta habitual, no tengo que esperar una semana para ir a atenderlo o no tengo que mandar un vendedor específicamente a tomarle el pedido porque es un cliente importante, sino que el día martes, en algún momento el vendedor se puede hacer una escapada, digamos, y visitar a este cliente por más que pertenezca a un día lunes. ¿Sí? Si se fijan, estoy el día martes acá, estoy pasando estoy a la vuelta. O si estoy acá, estoy a una cuadra o a 2 cuadras. ¿Sí? En algún momento siempre estoy cerca para atender eso fuera de ruta. Si me fijo en la ruta del día miércoles de este vendedor, me va a generar seguramente la ruta, bueno, ahí está la ruta azul, es la del día miércoles del vendedor de este vendedor puntual, pero si me atraso un poco voy a ver que me generó las rutas del lunes, del martes y del miércoles para el vendedor 1, para este otro vendedor, para el de acá abajo, para el de acá arriba, ¿sí? Este por ahí queda mejor para visualizarlo. Ruta del lunes, ruta del martes, ruta del miércoles, y en el caso mío, que yo tenía frecuencia 2, la de jueves va a ser seguramente muy similar al día lunes, salvo que tenga algunos clientes que eran de frecuencia 1, etc. ¿Sí? Bien. En cualquier momento, también le puedo dar doble clic a cualquiera de estas rutas y ver el detalle de la ruta. O sea, me va a generar la ruta con su secuencia de recorrido, o sea, para cada vendedor, qué tipos de clientes estoy atendiendo, quién es el cliente, qué día lo visitaba antes y qué día lo visito ahora, porque lo que hice al rutear que le asignen los mejores días de visita al cliente. Entonces, acá podemos ver que hay un cliente. La R es miércoles, para que no quede martes, miércoles, MM. Entonces, miércoles y sábado lo visitaba antes a este cliente y el mejor día de visita que le asigné en realidad hubiera sido miércoles, martes y viernes. Entonces, a estos clientes del miércoles y sábado los pasó a martes y viernes. No sé si había algún cliente el lunes y jueves, bueno, en este caso no había ninguno. Y acá me muestra cómo está respetando la ventana horaria del cliente. No todos los clientes tenían la misma posibilidad de atención. En el caso de estos clientes, por ejemplo, tenían una ventana de atención muy chiquita. Entonces, para que mi venta sea efectiva, este cliente está indicado por ustedes, por el cliente, que lo puedo atender, por ejemplo, de 9 a 11 de la mañana. Supongamos que hubiera sido un restaurante y yo estoy vendiéndole alimentos. ¿Sí? El chef lo necesita para cocinar para el mediodía. Entonces ese cliente me exige que lo visite, no sé, de, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tengo que planificar para llegar en el cliente dentro de ese horario y ser efectivo, porque si hubiera planificado este cliente atenderlo a la tarde, no solamente que hubiera llegado fuera de horario, sino que seguramente no le hubiera vendido nada. Entonces, todo esto acá me está mostrando cómo está ingresando dentro del horario de atención del cliente. ¿Sí? Bien. Un segundo, que ahí está tardando. Bien, otra cosa importante es, obviamente que yo podría haber dejado algún cliente anclado y decir, este cliente, como dijimos antes, no se puede mover de tal día porque es un cliente muy importante. O podría haber dicho, así, de la misma forma que empecé a cambiar, que cambié el cliente de un área a otra, también podría haberle cambiado el día. Entonces, decir, este cliente que está visitándose el día martes, por ahí quiero que se visite el día, bueno, era un cliente del miércoles, quiero que se visite el día martes, ¿sí? Entonces puedo arrastrar a la ruta y ya me lo va a cambiar. Y una vez que lo cambia, obviamente que las rutas dejan de ser óptimas como las generó el sistema, pero yo puedo volver a optimizarlas respetando secuencias, ¿sí? O respetando de nuevo sus ventanas horarias. Y ahí podemos ver un ejemplo.
Entonces este cliente que yo lo metí en la posición número 2, si yo vuelvo a calcular su secuencia, solamente de esta ruta, en este caso, me dice, mira, te conviene visitarlo en la posición 40, pero no le estoy respetando las ventanas horarias. Entonces no, yo quiero respetarle con ventanas horarias. O sea, la idea es que ustedes vean eh, que la herramienta es muy versátil, muy amplia y muy adaptable a las necesidades de trabajo de cualquier tipo de empresas. En el caso de acá, al volver a respetar las ventanas horarias, me dijo, te conviene visitarlo en la posición 12. ¿Por qué no lo visitó como estaba? Porque yo lo agregué. Era un cliente agregado que yo lo tiré a la ruta en cualquier lado. ¿Sí? Entonces le pedí al sistema que me vuelva a recalcular. Y si me vuelve a recalcular, vuelve a contemplar los tiempos de distanciamiento, las distancias recorridas, los horarios de los clientes, etcétera, etcétera, para que una, una ruta que fue tocada manualmente vuelva a ser lo más óptimo posible, por más que yo haya agregado o quitado clientes de la zona. ¿Sí? Bien, todo lo que voy generando va quedando abierto. ¿Sí? Y por último les voy a mostrar algo muy importante, es cuando hablamos al principio que esta herramienta también es una herramienta de simulación, o sea, yo puedo empezar a simular situaciones y diferentes escenarios, que hoy no puedo hacerlo seguramente en forma manual y sin una herramienta como esta. Yo puedo ver acá que todos mis clientes, la mayoría tenían frecuencia 2. Y como tengo acá también el consumo en bultos, en volumen, en importe, etcétera, 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 ¿sí? Hay clientes que les vendo muy poquito, en este caso dice 3, que puede ser $3, 3 reales, 3 pesos, 3 soles, lo que quiera. Y tengo clientes que les vendo 132.000, 66.000. Y a todos los clientes, en este caso, los estábamos visitando con la misma frecuencia. Bueno, la herramienta me permite a mí ahora decir, bueno, ¿qué pasa si voy a borrar los territorios ya asignados? Porque si no me va a decir que ya tiene territorios asignados. Pero que no me tire una advertencia. A todos estos que hoy no tienen territorios asignados y que hoy todos son de frecuencia 2 prácticamente, yo le podría haber dicho, en base a los tipos de visitas que yo creé en el sistema, yo acá puedo crear diferentes formas de visitarlos. Clientes que se visitan 9 por semana, 2, 3, 4, 5, X. En base a esto, yo podría haberle dicho, ahora empezar a cambiarlo y empezar a jugar con estos tipos de atención. Entonces, yo podría haberme armado una ventana así para visualizar las dos cosas a la vez y decirle, voy a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Pero decirle a todos estos clientes que le facturo arriba de, no sé, 50.000 pesos o arriba de los 40.000 pesos, para decir algo más realista, todos estos de acá quiero que en vez de visitarlos 2 veces por semana, sean visitados 3 veces por semana. Y a este de acá, o a estos dos, que le facturo arriba de 100.000, visitámelos todos los días, 5 veces por semana. Automáticamente yo ya les cambié la frecuencia. ¿Se fijan? Estos dos que me quedaron con 5, todos estos me quedaron con 3 y todo el resto me quedó con 2. Lo mismo podría haber hecho con estos chiquitos de acá, ¿no? Todos estos que les vendo muy poco, que tienen 2 o que tienen una, en realidad todos estos quiero visitarlos una vez por semana o quiero visitarlos una vez cada 15 días. ¿Por qué los visito 2 veces igual que a los grandes? ¿Sí? Por ahí si yo los visito una vez cada 15 días o una vez por semana, para no ser tan drástico, posiblemente les venda prácticamente los mismos. ¿Sí? Y si por ahí pierdo un cliente de estos chiquitos, no, si bien todos los clientes son importantes, no me va a afectar tanto como perder un cliente grande por, por no haberle dado la atención que merece, ¿verdad? Y si cambio esto, lo único que hago es vuelvo a correr el algoritmo como hicimos antes, balanceo los territorios, genero las rutas y puedo tener una simulación de qué hubiera pasado si le cambio la frecuencia de visita a mis clientes. Y ver qué pasa. Por ahí me da que lo podría haber atendido con 28 vendedores iguales o con 27 o necesito algún vendedor más, pero estoy aumentándole al nivel de servicio a los clientes que realmente lo requieren y en realidad estoy normalizando el nivel de servicio. Por ahí tengo clientes que le estoy dando un nivel de servicio excesivo y no lo ameritan. Y tengo clientes que le estoy dando un bajo nivel de servicio y podríamos darle un nivel de servicio mayor para
para incrementar las ventas, que es el objetivo final de incrementar las ventas y bajar los costos, ¿verdad? Que es el objetivo final de las empresas. Bueno, no quiero aburrir más con esto, así que voy a dejarlos con la sesión de preguntas. No sé, Gaby, si hay alguna consulta y las vamos viendo y las vamos conversando. Sí, exacto. Tengo acá dos y una que me hicieron por WhatsApp, así que te leo. Vamos por la primera. La hizo Danilo Carranza Celada, así que si está por ahí, acá vamos a responder tu consulta. Y nos dice, buen día, ¿qué hacemos si en la ruta que van los vendedores un lunes, por ejemplo, y Coca-Cola decide cambiar sus días de venta a los lunes? En el caso de las zonas que atendemos, ¿no vamos a vender nada porque los puntos de venta van a guardar la plata para comprar la gaseosa? ¿Cambiamos el día de venta? Creo que lo respondiste hace un ratito, pero. Me cortó comercial y no escuché el tema más. Uy, te escucho medio trabado. A ver, ¿me No, explicaste o te la se me había repito? cortado. Ah, ok, Repetímela. ok, te Sí, la vuelvo a leer, te la vuelvo a leer. Buen día, ¿qué sí. hacemos si en la ruta que van los vendedores un lunes, por ejemplo, y Coca-Cola decide cambiar sus días de venta a los lunes, en el caso de las zonas que atendemos? ¿No vamos a vender nada porque los puntos de venta van a guardar la plata para comprar la gaseosa? ¿Cambiamos el día de venta? Bueno, eso lo escuché bastantes veces, que muchas veces son productos que pasan las gaseosas y la plata la usan para ellos, y muchas veces lo que buscan es las empresas ver qué días no van, si lo saben, qué días no van las bebidas, y como, a ver, de la forma que yo asigné también los territorios, yo podría haber hecho algo diferente y decir, bueno, genero territorios medianamente fijos donde digo, este día o en esta pequeña zona, que podría haber sido la zona de un vendedor dentro de un gran territorio, eh, pasan las bebidas y quiero ir a visitarlo en vez de los lunes y jueves, los martes y los viernes. ¿Sí? Ujú. Entonces se pueden dejar los clientes anclados de forma fija, se puede reestructurar tomando en cuenta esto para que para que las opciones que me den no sean los días que pasan las gaseosas en esas ciudades, o sea, o en esas pequeñas zonas, pero se puede hacer una planificación mucho más específica y mucho más a medida, tomando en cuenta esto que están comentando, ¿no? Perfecto, Que perfecto. es bastante común Danilo, en todas las empresas, ¿no? Cuando la empresa es un poco más chica y compite con las bebidas, pasa, ¿no? Que llegan y te dicen, me encanta, pero no tengo plata porque ya me gasté, hace 10 minutos pasaron las dos empresas grandes de bebidas que existen, ¿no? O las empresas grandes que existen en cada país. Pero se ok, puede hacer una perfecto. reestructuración específica. Ok, perfecto, perfecto. Danilo, si te queda alguna duda sobre esa pregunta, anotanos en el chat y si no, bueno, lo vemos también de forma particular en caso de que necesites. Se puede agendar una llamada siempre y lo vemos en cada caso. Ahí nos dice, perfecto, muchas gracias. Sí, Buenísimo. sería bueno Tengo, agendar alguna sí. reunión y ver el caso específico porque es bastante común y podemos ver tu problemática en particular. Bueno, perfecto. Sí. Danilo, bueno, tenés ahí el botón de agendar la llamada y si no, escribinos directamente que vemos otro horario si no hay ninguno disponible que te convenga. Paso a otra pregunta, Eli. Pedro Benítez nos consulta, ¿cómo se puede decir que trabaja solo 22 horas siendo que tiene su marcación de horario en cada cliente y proyecta trabajar 48 horas semanales? Bueno, justamente lo que mostramos era una situación actual, ¿no? Una foto antes de la reestructuración, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que mostramos vimos que había un vendedor que trabajaba muy pocas horas en la semana, que eran 22 horas, y cuando hicimos la reestructuración, ahí tomó las horas que yo le pedí que trabajen y lo homogeneizó en todos los territorios de ventas. ¿Sí? Pero lo que habíamos mostrado inicialmente, que trabajaba 22 horas semanales, era un ejemplo de de una situación actual previa a su reestructuración. O sea, que alguien venga con sus datos, una empresa, me diga, mira, esto es lo que hacemos nosotros mostramos dónde estamos parados y lo que me había sumado era el tiempo de servicio, de atención de todos los clientes del territorio y me daba que esos clientes sumaban 22 horas de trabajo para ese territorio particular, pero, como vuelvo a repetir, fue antes de la reestructuración. Por eso es la idea de mostrar las herramientas, mostrar una situación actual y después reestructurarlos para que vean cómo mejora que esas 22 horas pasó a ser de 40 y pico de horas, ¿no? De trabajo. Perfecto.
Perfecto, no sé, Pedro, si eso responde a tu consulta. También lo mismo, si tenés alguna duda, anotanos en el chat o directamente agenda una llamada para ver el caso particular de tu compañía. Por ahora tenemos esas dos consultas y me hicieron otra por WhatsApp. Te la leo, Eli, y pueden ir dejando si tienen alguna más, si no, con esto ya damos cierre al encuentro. Me preguntan si se pueden generar o crear planificaciones diferentes por ciudad. Sí, a ver, en realidad lo que se hace es cada set de datos que nosotros estamos trabajando es independiente. Entonces yo acá podría estar trabajando una ciudad urbana como agarré la capital de Buenos Aires, ¿sí? O podría haber trabajado en una periferia, en una ciudad más chica y cada uno con su propio criterio, ¿no? No tengo por qué reestructurar a todas las ciudades de la misma manera, porque no todos son iguales, hay ciudades que duermen la siesta, entonces los horarios son diferentes. Hay veces que las empresas tienen vendedores especializados y necesitan hacer un ruteo para un para un tipo de operación que tengan. No sé, por ejemplo, empresas que vendan productos secos y productos congelados, por ejemplo. Mm. Los congelados por ahí tienen un vendedor específico y hacen todo una planificación para ese grupo de vendedores, para esa fuerza de ventas, y tiene otra fuerza de ventas para productos de confitería, por ejemplo. ¿Sí? Y en algunas ciudades particulares, al ser menos cantidad de clientes y no tener tanto personal disponible, por ahí tengo que pensar en hacer una flota mixta y tener menos vendedores y que los dos atiendan los dos canales. Entonces se podría estar juntando en algunos lugares los canales, en otros lugares separarlos. O sea, tengo diferentes opciones. Si aclara y si Ok, no, pueden también lo mismo, ¿no? Agendar alguna reunión para verlo por ahí un poco más en detalle. listo, perfecto. Si alguien tiene alguna duda más, no sé si alguna pregunta. Sí, exacto. Si a alguien le queda alguna consulta para hacer, la puede sumar ahora por el chat y si no, bueno, una vez más les digo, pueden agendar directo si lo quieren ver en cada caso en particular. Y si no, creo que con esto ya podemos dar por finalizado, Eli. Bárbaro. Bueno, No, no están muchísimas anotando ninguna gracias. otra consulta. Muchas gracias por participar. Espero que haya sido del agrado de todos. Y desde ya, obviamente, quedamos a disposición por cualquier consulta que quieran hacernos.